En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a este programa de día miércoles 17 de julio del 2024, a una semana de que se acabe el mes. Estos comentarios son un poquito obvios, pero es que el tiempo se pasa muy rápido y entre lluvias y fríos parece ser que más rápido. En fin, esperamos se encuentren todos muy bien, esperamos que estén sanitos, cuidados, protegidos, siendo responsables como son ustedes los auditores de Portales y de este programa. Queremos dar nuestros agradecimientos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su constante apoyo en este programa que se transmite de lunes a viernes entre 18 y 19 horas. Y nuestro agradecimiento también a Radio Portales de Valparaíso, y representamos ese agradecimiento en don Claudio Alvarado Ibaceta, nuestro radiocontrolador y DJ hoy en nuestro programa. Antes de comentar lo que habitualmente digo yo al partir este programa en el que estamos Daniel Arellano y quien les habla Pilar Soberado, equipo completo, quisiera enviar las condolencias de Revelando a la familia de Mario Salazar, uno de los integrantes de la familia de Radio Portales, radiocontrolador de esta radio. Nuestras sinceras condolencias por su fallecimiento acaecido hoy temprano. Así que para su familia y para Radio Portales de Valparaíso, solo pensar que descanse en paz y que la muerte no es el final. Amigos de Portales, lo que comentamos siempre, que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad, que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Y lo segundo, auditores, no olvidar a nuestros compatriotas damnificados de los incendios de febrero de este año. Es verdad que esto fue en febrero y estamos en julio, lo vamos a seguir repitiendo hasta que en algún minuto puedan tener una solución lo más cercana posible a lo que tenían los damnificados de ese incendio. Cuando me preguntan cómo puedo ayudar, yo que no conozco a nadie, voy a insistir. Yo conozco, nosotros los de Portales y nosotros los de Revelando y otros programas, conocemos gente que necesita ayuda. Y si no es así, hay organizaciones como por ejemplo Desafío Levantemos Chile, que es una organización seria, no es una fundación trucha, como se dice, de esas que se quedan con el dinero destinado a los pobres, pero que se pierde por ahí en la estratosfera. Ayuden a auditores, hay gente que lo perdió todo y además perdió a su familia. Ha sido afectada además por estas lluvias torrenciales y por el frío, y luego será por el calor. Perdieron sus iglesias, perdieron sus centros comunitarios, sus juntas de vecinos, perdieron sus jardines infantiles, todo. O sea, ustedes que son solidarios, los instamos a ayudar. Y no me extiendo más. Muy buenas tardes, estimados auditores. Pilar, en primer lugar me uno a tus sentimientos y condolencias por el fallecimiento de Mario Salazar, al cual veíamos con alguna frecuencia aquí en la radio cuando nos topábamos acá, lamentando mucho, y aunque suene un poco duro, su muerte ocurrió efectivamente durante el día de hoy y durante el sueño. Sí. Que la verdad yo diría que fue una buena muerte, si es que se puede hablar de una buena muerte, pero en todo caso se fue en el sueño, que es una cosa que por lo menos a mí me gustaría que me sucediera. Sí, sin sufrir, ¿no? Exactamente. Bueno, es lamentable, nuestras condolencias a su familia y a todo el equipo de la Radio Portales, que obviamente es uno que nos deja, pero nos quedamos con el recuerdo de haberlo conocido y haber podido alternar en algunas ocasiones con él. Así es que
nuestros recuerdos a Mario Salazar y también nuestras condolencias a su familia. Y también me uno a tus agradecimientos a Sofar y a Radio Portales, que nos permite estar en el aire ya por casi 8 años. Y bueno, como siempre, mucho que conversar, mucho que comentar fundamentalmente, especialmente cosas que han ocurrido tanto aquí en Chile como en el mundo. Y tengo algunos destacados, ¿eh? En primer lugar, no quiero dejar de pensar en las próximas elecciones que tenemos en Chile y las repercusiones que está teniendo ciertas decisiones de orden político en estas elecciones, como por ejemplo esta disputa que hay por el tema del voto obligatorio, los 2 días que está pidiendo el CERVEL que se hagan las elecciones, es decir, todos ajustes electorales de última hora, cosa que efectivamente se pudo haber previsto con mucha anticipación, y ahora se está ocupando de tal manera de forzar una situación a la cual nosotros como ciudadanos no tenemos por qué someternos. Es decir, no, pues más que someternos tenemos por qué aceptar estos juegos políticos raros, porque esto habla de falta de previsión, falta de mirada a futuro. Todo el mundo sabe cuál es el padrón electoral aquí en Chile, todo el mundo sabe cuánto se demora las diferentes elecciones de acuerdo a la cantidad de candidatos, y todo, son todos datos conocidos. Entonces empezar a última hora a jugar con esto, a jugar con la ciudadanía, no lo podemos aceptar. Entonces la primera recomendación que yo haría, independiente que el voto sea obligatorio y se multe o no se multe, hay que ir a votar de todas maneras. Es decir, yo creo que este juego que está haciendo el estamento político, parte del estamento político, porque no es todo el sector de izquierda, la izquierda que está buscando jugar con las elecciones, eso tiene que ser un incentivo para ir a votar de todas maneras. Sí, claro. Es decir, no les aceptemos este juego. Es decir, y si nos quieren chantajear con que el voto es obligatorio pero sin multa, no lo aceptemos. Con mayor razón tenemos que definitivamente desistir de caer en este chantaje y concurrir a votar en un día, 2 días o lo que sea, pero hay que ir, de todas maneras. Claro. No más. Claro, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y cómo me pongo yo una decisión absolutamente inconstitucional en principio de parte del gobierno? Porque es el gobierno, no es el estamento político en general, no es la oposición, no, es el gobierno. La solución es muy simple, pues, es que hay que ir a votar. Lo primero. Lo segundo, la constitución política vigente, que ya estará bueno que la corten ya con el tonteo de la constitución del 80, la constitución de Pinochet, y ni siquiera ya la constitución de Lago. La norma relacionada con el voto es una norma que modificó la constitución el 2022. Es reciente. O sea, claro. Perdón, ahora. No me vengan ahora. Ahora, entendemos por qué lo hace la izquierda radical, que es la que está en el gobierno. Lo hace la izquierda radical porque no quiere que voten los extranjeros, básicamente venezolanos habilitados para votar, no los ilegales, los habilitados para votar según la constitución política, porque la tendencia, porque las encuestas a qué apuntan, a que si es gente que viene huyendo de una dictadura marxista como la de Maduro, naturalmente no van a votar ni por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio. Y eso a los demócratas comunistas y a los demócratas frente amplistas los tiene extraordinariamente asustados. ¿Existen demócratas comunistas? No, si lo digo no, yo sé que la ironía no funciona en... No. Perfecto. No hay. No te vi cara de ironía, en todo caso tienes razón. Lo dije con ironía total. Es que la ironía no funciona en la radio, pero lo dije irónicamente. Entonces, lo que pretende hacer el gobierno, lo que pretende hacer en la coalición de izquierda, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que lo hemos dicho muchas veces, pero por si a la gente se le olvida, es torcerle ya no la nariz, la cabeza entera a la Constitución, pero si la Constitución lo dice. Y lo segundo, ya convengo en que se quiera modificar otra vez la Constitución y que se quiera establecer una norma por la que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años, insisto, extranjeros que están en situación regular en Chile, que nadie vaya a hacer la similitud con Lampa ni con el enredo que pasó. No, por favor. Con los extranjeros avecindados en Chile y que cumplen con la norma que establece la Constitución, supongamos que se hubiese querido modificar. Bueno, piénsenlo en enero, pues. No a una semana de que se cierren las candidaturas, de que haya obligatoriedad de inscribir candidaturas, y a 3 meses de una elección. O sea, es una tomadura de pelo, es una falta de respeto al votante y a la base electoral. Yo siempre pienso que es la derecha la que habitualmente no respeta su base electoral,
que es verdad. Sí. Pero la izquierda además de eso, o sin perjuicio de eso, no respeta al pobre al que dice representar. Bueno, porque no es exactamente. postura de la izquierda el que el voto se abra lo más posible para que la élite no sea la única que vote. Pues esa ha sido siempre la postura de la izquierda. Pues y ahora no. Ahora no, porque está el tema de los extranjeros venezolanos. Está el tema de los extranjeros venezolanos y también el tema de la seguridad, que es otro tema que es adicional Bueno. a todas las promesas, todo. Mira, si afortunadamente en este momento están las redes sociales, para bien y para mal, y en este momento tu pasado te condena. Sí, la hemeroteca. Especialmente cuando uno ha hecho uso y abuso del Twitter. Sí. Y mal uso, Y de diría todo, yo. Exactamente. Y de Facebook, y de todo. Exactamente. Así es que todo eso, hay gente que se dedica a guardar esas declaraciones y la verdad que son indesmentibles. Entonces está el caso de Jackson, el caso de la Camila Vallejo, el caso del presidente, el caso, es decir, todos denostando a Carabineros en forma violenta antes de asumir el gobierno, en forma bastante grosera, diría yo, y ahora, no, santas palomas que hay que poner en el contexto, etcétera, no, o sea, aquí no hay contexto. El insulto no admite un contexto. No. El insulto es insulto independiente de cuándo, cómo y dónde se haya dicho. Sí. No, es así. Yo pienso lo mismo, pero quiero retomar el tema de las elecciones de octubre. Serán las elecciones en 1 o en 2 días. No importa que sean 1 o en 2 días. La verdad que las papeletas son una especie de carta de navegación. Va a ser una cuestión gigante porque hay un montón de candidatos. Y yo puedo entender que fueran en 2 días. Puedo entenderlo, yo no tengo objeción a ese tema. Pero el voto, o sea, lo que tiene que hacer la gente es ir a votar. No pensar en que si tengo multa o no tengo multa, que debe haberla. Porque el votar es un derecho, pero es un deber también. Y todo derecho trae aparejado una obligación. Nada así nomás. No es que yo tengo derecho a esto y es gratis. No. Yo tengo un derecho y un deber. Tengo que votar y tengo que votar obligatoriamente. Mi deber es ese, y también es un derecho. Bueno, hay que ir a votar. Esa es la forma de decirle a quien quiere hacer esta indicación en la norma, esta indicación curiosa que se le ocurrió a los creativos del segundo piso, presumo, que hay que ir a votar nomás, pues. Y tiene que haber multa. Tiene que haber, porque si es obligatorio el voto, ¿cómo se mide la obligatoriedad? Claro. Entonces no, una vergüenza. Y lo de los carabineros, bueno, ya creo que nos iremos a referir en un minuto más al tema. Oye, a propósito de Carabineros, bueno, tenemos que alegrarnos por el caso Pío Nono, ¿no es cierto?, que ya tiene bastantes días de donde se absolvió al carabinero Sebastián Zamora. Pero yo quiero aprovechar que estamos hablando de Carabineros para recordar que en un día de hoy, el 17 de julio del año 1936, nace el que sería teniente Hernán del Carmen Merino Correa. El teniente Merino. Teniente Merino, que murió al mando de una avanzada de 4 carabineros peleando con una fuerza bastante más grande en Laguna del Desierto el año 1965. El teniente Hernán del Carmen Merino Correa. Así es que un recuerdo para él, uno de los héroes de Carabineros, uno de los tantos héroes que tiene Carabineros, y especialmente este joven teniente, insisto, nacido el año 1936, fallecido el año 1965, que estaba custodiando nuestra soberanía en Laguna del Desierto. Este sector al cual el presidente Elwin se refería como metritos más, metritos menos. Esos metritos más y metritos menos que se refería el presidente Elwin, bueno, tiene el costo de una vida. Claro. Que es la del teniente Hernán del Carmen Merino Correa. Claro. Siempre presente, ¿no? Así dicen los españoles con respecto a sus mártires, siempre presente. Sí, esos metritos más, metritos menos que tantos problemas nos traen. Sí. Sucesivamente nos seguirán trayendo. Y en ese mismo contexto yo quiero recordar también que el 17 de julio Carabineros recuerda a 4 mártires. En primer lugar, el cabo José Gregorio Torres Cancino, de la primera comisaría de Constitución, fallecido el año 1951, un 17 de julio. El carabinero mártir 647, el carabinero Juan Francisco Vera Plaza, del Escuadrón Logístico de Valparaíso, fallecido en un día como hoy, el año 1975. El mártir 828,
el cabo primero Hernán Saavedra Oces, de la segunda comisaría de Pozo Almonte, fallecido el año 1991. Y el mártir 1006, fallecido el año 2006, el cabo segundo Antonio Moisés Yanquifil Ferreira, de la primera comisaría de Curicó. Es decir, estamos recordando el nacimiento de un mártir, del teniente Hernán Merino, y el fallecimiento de 4 mártires también en un día como hoy, el 17 de julio. Tenemos que hacer presente que las personas se olvidan cuando no se les recuerda. Exactamente, para allá iba yo. Exactamente. Y yo creo que es justo recordarlos y rendirles un homenaje, aunque sea modestamente por esta radio, recordando a nuestros carabineros y a quienes nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, cosa que no hemos hecho en el último tiempo, diría yo. No, sobre todo a partir del 2019, de octubre del 2019. Y antes quizás. Antes, bueno. sí, pero sobre todo en ese momento. Partió, Voy a hacer una observación. 2. Primero, yo pienso, soy firme partidaria de que las personas desaparecen solamente cuando ya no se las nombra nunca más. Y que a las personas hay que nombrarlas una y otra vez, sobre todo en circunstancias como esta, en que uno podrá no ser pariente, no ser familiar de todos estos carabineros que hemos nombrado, pero son ellos quienes, no siendo nuestros parientes, han dado la vida por nuestra seguridad, no conociéndonos, no habiéndonos visto nunca en la vida, jamás. Exactamente. Ya, entonces, y lo que comentamos en el miércoles de la semana que pasó, no hay ninguna profesión, oficio o ejercicio de actividad en el que el juramento vital sea dar la vida por la patria en caso de que sea necesario. Nadie lo hace. Lo hacen las Fuerzas Armadas, lo hace Carabineros de Chile. Pero no hay ninguna profesión que lo haga. Por mucho que yo quiera a los abogados y mucho a los médicos, mucho a los arquitectos y me encanten los políticos, no, ninguno de nosotros jura dar la vida. Es probable que muchos de nosotros sí estemos dispuestos a dar la vida por la patria, sin duda que sí. Yo por lo menos sí, pero no, ese juramento no está en mi juramento como profesional. En cambio, ellos sí. Y hoy día en la mañana, venía yo para Valparaíso y veo que en un costado ahí donde están las universidades, ahí en el bandejón central, ahí en la calle Brasil, había varios carabineros controlando el tránsito, cuestión que me dio una alegría terrible, tremenda, porque tiene que ser así, siempre ha sido así. Se perdió después del 19. Y a mi auto, o sea, al Uber, yo venía en Uber y nos paró el carabinero, qué sé yo, pero había delante de nosotros otro auto. A ese señor se lo llevaron esposado en el radio patrulla. ¿Por qué se lo llevaron esposado? Yo no tengo idea. Yo estaba mirando esta historia mientras mi conductor entregaba su carnet, su licencia de conducir, el carnet de identidad y todo. ¿Qué debe haber pasado? Que el tipo, seguramente, estoy pensando, o no tenía documentos para conducir, o no tenía documentos del auto, o había órdenes de aprehensión pendientes y que Carabineros las ve inmediatamente en su sistema. Claro. Como sea, eso es una forma de protegernos a nosotros. Porque yo no sé si el tipo era un delincuente o no tengo idea. Pero algo había ahí. Y ese señor, y otros más que andan por la vida en nuestro país, andan sueltos dispuestos a cometer cualquier delito. No digo que pero algo había ahí. Entonces, Carabineros de Chile lo que hace es sacar en la medida de sus posibilidades a toda esta gente que perjudica la vida de los seres normales. No digo que seamos mejores ni unos santos el resto, no, por favor, no. Pero por lo menos seres medianamente normales y que cumplimos medianamente con la ley. O sea, yo sí, de acuerdo con recordar a los mártires de Carabineros de Chile, que por lo demás siempre dan la vida cumpliendo con el deber, pues, hasta así donde es, pues. Yo sé. Y en este momento se está complicando mucho y con la violencia que existe, la violencia ciudadana salvaje. Estamos hablando de una cantidad de muertos realmente increíble. Hoy una columna del profesor Carlos Peña en el diario de hoy donde dice precisamente que la cantidad de asesinatos que hay en este momento en Chile no es un problema delictual, no es un problema policial, es un problema político. Y es porque el gobierno no ha sido capaz. Y esto no es de ahora, solamente de ahora. No. Esto viene hace bastante tiempo arrastrándose, sí, con esto de las fronteras abiertas, que entre y que salga el que quiera, ni un problema. Obviamente, la casa se nos
convulsionó. Y aquí estamos con un problema bastante serio, porque una vez que parte este tipo de violencia, que no tiene límite porque no está sujeta a nada, vemos los descuartizamientos, vemos los asesinatos, vemos todas estas cosas, eso no obedece a ninguna norma. No. Se hace en forma absolutamente salvaje. Es que ellos no tienen, o sea, bueno, sí tienen normas. Sí tienen normas que las cumplen entre ellos, claro, exactamente. pero no son las normas legales. Exactamente. Entonces ahí estamos con un problema, porque por un lado, hace ya bastante tiempo, yo diría el año 90, que comenzó a disminuir la autoridad de quienes deben ejercer y promover la seguridad ciudadana, amarrándole las manos de tal manera que no pudiesen actuar tirando encima este tema de los derechos humanos, claro, en forma bastante mal usada, y estamos en la situación que estamos precisamente por eso, porque los gobiernos en su oportunidad no fueron capaces de hacer lo que tenían que hacer, es decir, cumplir con el deber que la Constitución les impone. Claro, lo que pasa es que llegado 1990, a los regímenes que sucedieron al gobierno militar se les enredó la vida y se les enredó el discurso. ¿Por qué? Porque nadie dice, no hay nadie partidario de, comillas, como se usa tanto ahora, violar sistemáticamente los derechos humanos. Pero eso no significa que en un país se le permita, se establezca un régimen procesal penal extremadamente garantista, que no ya garantista, extremadamente garantista, que acto seguido se abran las fronteras en forma indiscriminada, considerando la inmigración como un derecho humano, que no lo es, y acto seguido, ya para mayor abundamiento, mayor desgracia, que se desprestigie, se denoste reiteradamente, en forma reiterada y constante, a las fuerzas de seguridad del Estado. Y cuando pasa todo eso, tenemos la tormenta perfecta. Y entonces vienen a Chile personas que ya no es que huyan de la cuestión de Maduro. O sea, esos fueron los primeros. Lo que ha venido después es otra historia. Es gente que dice, la ley en Chile es blanda, el Poder Judicial es blando, el Ministerio Público investiga como quiere, los gobiernos son lo que son, vamos a delinquir a un país donde nos sea más fácil y más favorable. Y llegaron a Chile y se encontraron con un régimen favorable. Y claro, lógico, pero sí es evidente. Y para colmo de males, ocurrió lo de octubre del 2019, en época en la que la autoridad dejó de existir, partiendo por el presidente de la República, que en paz descanse. Pero partiendo por eso, la autoridad dejó de existir. Entonces, ¿qué dice un delincuente? Pues si es obvio, pues es una cuestión lógica. O sea, ¿por qué no van a delinquir a Qatar? Donde está la alfalfa alta, ahí evidente, obviamente uno se va a ir, pero si es una cuestión lógica. Claro. ¿A dónde van a ir a delinquir? A los países donde se les permite delinquir. ¿A dónde van a sacar? ¿De dónde? O sea, ¿van a sacar el dinero de un sitio y lo van a llevar a donde? ¿Un paraíso fiscal? ¿O se lo van a llevar al Reino Unido? No, pues se lo van a llevar a un paraíso fiscal. Naturalmente que sí. Entonces, son cuestiones obvias en las que las autoridades todas no repararon en eso. ¿Por qué? Porque convulsionados con el tema de los militares, asustados completamente con el tema de los militares, dijeron, aquí yo tengo miedo. Bueno, ¿y el pueblo? ¿Y nuestra seguridad? Pero curiosamente, Pilar, efectivamente, yo concuerdo con todo lo que tú dices, pero curiosamente las encuestas ciudadanas siguen dando una alta valoración a Carabineros y Fuerzas Armadas. Es decir, el pueblo chileno no es tonto. Sí, pero eso se revirtió con todas las desgracias que nos han pasado. Porque cuando las encuestas se hicieron en la época del 2019, cuando estas hordas de gente, las hordas salían a la calle, las hordas a quemarlo todo, como dijeron varias autoridades, hay que quemarlo todo, ¿no? Qué sé yo, el apoyo a Carabineros de Chile estaba en el suelo. ¿Y sí? ¿Por qué estaba en el suelo? Porque estaba cooptado para allá, si yo lo sé. Sí, pero también relativamente hablando tenían una alta valoración en términos relativos con respecto a otras instituciones. Sí, claro, es que lo que pasa es que si comparamos a Carabineros, la Fuerza Armada, con el Poder Judicial o con los parlamentarios, claro. Exactamente. Claro. Bueno, Pilar, ya vamos al minuto 23, tenemos que irnos, vamos a dejar para el segundo bloque algunos comentarios sobre el atentado a Donald Trump. ¿Y no vamos a hablar sobre la Eurocopa y Carlos Alcaraz? No, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para qué eso. Feo. Pero bueno, y el intermedio musical, yo quería hablar algo de Francia, el intermedio musical, pero lo vamos a dejar para el segundo bloque. El intermedio musical lo vamos a dejar como introducción al segundo bloque,
que es precisamente la canción nacional, el himno nacional de Francia, que se llama La Marsellesa, como Tan todo el mundo bonita sabe, que es. pero que curiosamente fue oficializado como himno nacional el año 2010, Hace tan poco tiempo. junio del ¿Y 2010. cómo se la consideraba antes entonces? Como la canción nacional, pero no estaba oficializada, tradicionalmente se cantaba. Y aquí, estimados auditores, la verdad que es bien interesante estudiar un poco la historia de esta canción, porque fue escrita en 1792, en Estrasburgo. Qué bonito. En Estrasburgo debería Hoy diría llamarse yo, ¿no? la estrasburguesa, Sí, claro. pero en realidad fue escrita en Estrasburgo por un señor capitán del ejército francés, Roger de Lille. Pero él la escribió como la canción de guerra para el ejército del Rin. ¿Y por qué? Porque en esa época todas las monarquías europeas estaban muy preocupadas por la Revolución Francesa para que no se les fuera a meter. Entonces tenían sus ejércitos ahí en las cercanías del Rin esperando poder contener a esta marea, ¿no es cierto?, revolucionaria, Claro. que venía desde el sur de Francia llegando hacia el norte, y los ejércitos estaban ahí. Que terminó re mal, entre paréntesis, la Revolución Francesa. Sí, A mí no me sacan de la cabeza que no Muy fue mal. muy mal, pues. Ya, Mucho, perdón. exactamente. Y no Sí. solamente terminó mal, porque mataron a cuanto existió, depusieron a la monarquía, y después, ¿quién llegó otra vez a gobernar Francia? Los reyes. Sí. Touché, ya. Pero bueno, la marsellesa, tú estuviste en las monjas francesas, ¿no? Sí, claro. ¿Que podría No, cantarla? Sí, la podrías cantar, ¿o no? Sí, Vamos. perdón. Y la sé en castellano porque a mi madre, en su escuelita del sur, se la enseñaron en castellano. ¿En castellano? Mira, Sí. no, esa no la he escuchado Cantemos nunca. hijos de la patria. Ah, mira. Sí, pues. Sí, A los enfants de la patrie. sí. Glorioso Bueno. día, luce ya. Ya. Pero esta melodía, estimados auditores, se convirtió en un reclamo de la Revolución Francesa y fue entonada por primera vez en Marsella. Y por eso que se llama la marsellesa. Pero fue compuesta, como ya dije, en Estrasburgo. No en Marsella. Tiene una letra que es muy violenta y muy sanguinaria. Y en este momento es criticada por los mismos franceses. Pero esas son las realidades de la época. Es que. Y la Revolución Francesa fue sangrienta y muy violenta. Como toda revolución. Exactamente. Lo que pasa es que esta sirvió de modelo para muchas cosas más y se la sigue citando como por los grandes lemas de fraternidad, igualdad y libertad. Bueno, entonces como intermedio, Mesdames et Messieurs, on va écouter la Marseillaise, cantada por... Mademoiselle será, ¿no? Pilar Soberano. Los No. dejamos, estimados editores, por algunos minutos para regresar nuevamente con el bloque 2 de Revelando. Estimados auditores, hemos regresado en el bloque 2 del programa Revelando este día 17 de julio de 2024, en el cual, junto con Pilar Soberano y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de hacer este programa comentando noticias del mundo, efemérides, de tal manera de tratar de lograr un programa entretenido y que sea de vuestro agrado. Y bueno, escuchamos la Marsellesa como tema intermedio, Muy canción bonito, que es muy bonita, tiene una letra, como ya dije, bastante violenta y sanguinaria, pero pensando un poco en Francia y que hace muy poco, 3 días atrás, se festejó el 14 de julio, el Sí. 14 de juillet, De Juliet, pero que señala la toma de la Bastilla, esta cárcel que estaba en medio de París y que comenzó, ¿no es cierto?, con una violenta toma, sí. que terminó con decapitaciones, con guillotinas y muchas muertes que duró durante mucho tiempo. Sí. Mm. Pero terminó mal la Terminó Revolución mal, Francesa. exactamente. Porque, ahora, uno puede entender por qué partió esto. O sea, qué pasó ahí, ¿eh? Esta cuestión del Estado estamental y la diferencia terrible entre, para que se tenga presente, entre los que pagaban impuestos y los que no pagaban impuestos, Claro. los que tenían privilegios y otros que no tenían ninguno. Y la masa era la que pagaba impuestos y la que no tenía privilegios. Y la pequeña parte de la sociedad que lo tenía todo con una actitud arrogante. Estoy pensando en el señor Winter. Esta actitud arrogante de clase superior. ¿Eh? Eso se paga caro. Sí. Se paga caro por razones de humanidad.
Y en el caso de la Revolución Francesa, el sangramiento fue terrible. Pero a mí lo que más me impresiona del movimiento revolucionario francés es que la idea era, bueno, terminar con los privilegios, lógicamente, y de poner a los reyes. Y las cosas de la vida, aparece por ahí un Napoleón Bonaparte, qué mejor rey, contra el que yo tengo un montón de críticas, pero y luego se reinstaura la monarquía. Bueno, y entonces, ¿qué dice uno? ¿Y qué pasó? Naturaleza humana. Así es, pues, y este es el lema de la igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Hay un escrito de Freud que es muy interesante respecto a esto, a la libertad y libertad, igualdad y fraternidad, en donde él critica en forma, con argumentos muy sólidos, el tema de que la libertad no existe, la fraternidad tampoco y la igualdad menos. Porque naturalmente es así. Entonces, ¿quién es verdaderamente libre? ¿Quién es verdaderamente igual? ¿O somos todos relativamente iguales? ¿Dónde está esa fraternidad que se supone que deberíamos tener y que no la tenemos? Yo creo que no hay nada de eso. Entonces, es muy interesante el escrito de el documento de Freud, porque como que da una visión bastante realista de lo que es la vida. Y bueno, hablando un poco de Francia, la verdad que están pasando momentos bastante complicados, a pesar de tener los Juegos Olímpicos ad portas. Sí, que es una pantalla que les va a servir para el tema político. Exactamente. Y el verano igual. Pero un problema grave ahí. Pero eso va a ser una anestesia local, anestesia por un par de meses, pero y después va a venir nuevamente el problema político que tienen, porque efectivamente están bastante convulsionados. Y yo diría que Europa entera está convulsionada. Cuando uno empieza a analizar país por país, uno ve estos problemas que se van presentando, en donde el buenismo que ha reinado en estas últimas décadas, Buenismo proveniente de la culpa, ¿no? Exactamente, se transforma en un boomerang que te golpea nuevamente, porque no puede ser. A ver, uno tiene que tratar de ser bueno, conforme, pero bueno dentro de las posibilidades que uno tiene, especialmente cuando tiene que repartir recursos que todos sabemos que son limitados, y las necesidades siempre van a ser ilimitadas. Sí. Y ahí estamos con un problema. Europa está con un problema. Sí. Y mientras tanto nosotros aquí discutimos, ¿no es cierto?, si tenemos que ir a un sistema de reparto, cosa que ya sabemos que no funciona en el tema de pensiones. Los países europeos están complicados, muy complicados. Claro, pero Francia tiene una doble complicación. Yo diría que Francia, a ver, yo también sí, yo convengo que los países europeos están complicados, están pasando por momentos difíciles de gobernabilidad, porque hay un auge del populismo de uno y otro lado, hay cuestiones que son impracticables, tanto en el discurso de la izquierda radical como de la derecha más radical, eso es una realidad. Pero hay países y países. Francia tiene un problema porque fue muy mal conquistador. Francia conquistó el África a sangre y fuego. Aún hoy día, Francia sigue siendo una potencia extractiva de recursos del África. No España, que siempre se la compara, ni siquiera el Reino Unido, Claro. que fueron los grandes imperios. Francia no lo fue, pero fue un país conquistador importante en el África. Hay un montón de países que ellos llaman la famosa francofonía, que se sienten muy orgullosos de eso porque hablan francés, pero hasta ahí nomás llega el orgullo. ¿Qué pasa en Francia con la migración? ¿De dónde viene la migración francesa? Es africana, a diferencia de la española, que es sudamericana. Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Costa de Côte d'Ivoire, voy a decir yo. Todos estos países, el Gabón, claro, que son países que tienen una cantidad de recursos naturales impresionantes. ¿Quién extrae esos recursos naturales? Las empresas francesas. Extraído, y esto a mí me consta personalmente, de manera que no es una opinión, extraído los recursos, se van a Francia los industrializa y vuelven a los países africanos transformados en tazas, fósforo, a unos precios exorbitantes. O sea, Francia sigue teniendo ahí el dominio. Pasa con las tropas de Naciones Unidas, que son básicamente contingente francés. Claro. Pero hay que devolver la mano. Y Francia ha tenido que devolver la mano. ¿Y cómo devuelve la mano una potencia? Recibiendo a gente que no tiene absolutamente nada y que es mal migrante. En Francia hay migrantes ya de segunda, tercera generación que odian a Francia. Que cuando en los partidos de fútbol se interpretan la marsellesa, la pitan. La canción nacional, si ellos son franceses. No. Yo no soy francés, yo soy marroquí o soy camerunés.
Claro. Entonces, ese tipo de migración, que además bajo el prisma esto de lo bueno de la sociedad de bienestar europea, ha tenido un montón de beneficios a cambio de nada, no digo que todos, pero a cambio de nada, muchos, se ha transformado en un problema terrible. Y la Francia profunda en este caso lo sabe. Y de ahí entonces los resultados que hubo en las europeas y en las últimas elecciones francesas. No en las últimas, porque en las últimas hubo un contubernio curioso entre Macron y la izquierda radical, que no se van a poner de acuerdo. Vamos a ver qué pasa en Francia, porque efectivamente Inglaterra dio un giro bastante importante ahora. Sí, claro. Con los laboristas tomando el control del gobierno. Sí. En Alemania también la situación está bastante complicada desde el punto de vista que el gobierno ha girado, el estamento político, el control ha girado más bien hacia los sectores de derecha, sí, anti-inmigrantes. Sí. En Holanda, ¿para qué decir? Sí, pues. Es decir, está muy convulsionado. Y dentro de todo esto aparece la figura del presidente de Hungría. Sí, señor Orbán. Efectivamente, Víctor Orbán, que en este momento es el presidente del Consejo de la Unión Europea, que visitó Rusia y China. Sí. Y él tiene una postura bastante crítica respecto al tema en Ucrania. Es decir, no sé qué va a pasar ahí. Pro Putin. Agreguemos entonces la eventual elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que ya en el periodo anterior dejó muy en claro cuál iba a ser su postura respecto a la OTAN, sí, en la cual, estimados auditores, Estados Unidos financia el 70% de los gastos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los países miembros, que son del orden de 30, no ponen las cuotas que corresponden. No. Entonces Trump les dice, yo estoy defendiendo Europa y ustedes no ponen absolutamente ni un peso y lo gastan en cualquier otra cosa, y yo tengo que sacrificar el bienestar de mi país para defenderlos a ustedes. Perdona, que hay algo que no funciona. Y estaba pensando ahora, Trump ordenó salir a sus tropas de Afganistán. Sí. Eso se hizo efectivo en el gobierno de Biden. Sí. Pero fue una orden de Trump. Sí. Ya. Digo yo, en relación con esto de Ucrania y Putin, ¿no será tan bien que Trump, por lo mismo que hizo que jugó así con Afganistán, no quiere que vayan soldados norteamericanos a participar en una guerra que estrictamente no les es propia otra vez? Bueno, yo creo que hay algo ahí, y efectivamente el apoyo mayoritario hacia Ucrania ha sido por parte de los países europeos, sí, ¿ah? En cuanto a material, lo que no significa que no haya financiamiento por parte de Estados Unidos. Sí. Y a esto le agregamos también algo que me llamó mucho la atención, que es la denominación del compañero de fórmula de Donald Trump, el vicepresidente, que es realmente un personaje, James David Vance. De 39 años. Exactamente, y es un personaje, estimados auditores, que hay que empezar a mirarlo con bastante atención. ¿Y por qué? Porque Vance, ¿cuál es su perfil? Tiene 39 años, como tú dijiste, muy joven. Es de Ohio, un estado que está en lo que los norteamericanos llaman el Midwest, es decir, el medio oeste, que es el centro que aglutina el voto duro conservador norteamericano. Es donde están lo que le llaman los hillbillies, los rednecks, y tienen el white trash, es decir, términos muy despectivos, sí, pues, donde está la clase trabajadora dura de Estados Unidos. De América profunda. Terriblemente conservadores. Y bueno, este hombre, Vance, tiene un perfil muy interesante, porque hay una película en Netflix, si es que habla sobre su vida. Está basada en un libro que él escribió antes de ser senador. Y Vance proviene de una familia bastante humilde, bastante pobre. Mineros. La pasó muy mal en su infancia, pero muy mal. Madre drogadicta, que la tuvo que sostener por mucho tiempo después. La pasó muy mal. Y por eso que es interesante ver esta película, que se llama Hillbilly, la elegía rural, que yo la recomiendo verla porque enseña mucho en cuanto a la resiliencia y la capacidad, pero también demuestra cuáles son las oportunidades que le otorgó Estados Unidos, sí, pues, que le permitió llegar a ser abogado de la Universidad de Yale, o sea, una de las abogadas, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Dicen que hoy día es la mejor.
que no fue gratis tampoco, porque terminando su escuela secundaria se enroló en la Infantería Marina. Además, veterano de guerra. Veterano de guerra, participó en Irak, juntó plata durante su permanencia en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se fue a la Universidad de Ohio a estudiar, una universidad estatal, y de ahí logró una beca para estudiar en Yale. Es decir, un tipo con un esfuerzo realmente increíble. Digno, la verdad que es digna de verse esa película porque enseña mucho. Y ojalá nosotros aquí en Chile pudiésemos replicar esas oportunidades que yo creo que de una u otra manera se pueden. Porque, a ver, él fue a Yale, pero tuvo que juntar plata para poder ir. Sí. Y tuvo que pagar su universidad. Sí. Y tuvo que tomar un crédito y lo tuvo que pagar el crédito. Es decir, con un esfuerzo realmente grande, muy, muy grande. Sí, Sí. La elección de Trump ha sido una elección bien particular Exactamente. de este hombre. Ahora, me imagino que la izquierda radical norteamericana, o sea, la izquierda norteamericana va a hacerle la campaña de que es antiaborto, qué sé yo, todo este cuento largo. Pero digo yo, pero si es su creencia, él piensa así, él fundamenta legalmente porque está en contra. Y lo vivió. Claro. Entonces, ¿por qué lo habrían de criticar por eso? Ahora, el punto a criticar podría ser, porque hay tanto interés económico norteamericano, sobre todo las industrias de armas, el tema Rusia-Ucrania. Claro. Yo creo que lo otro sí se lo irán a criticar, pero yo creo que el tema Rusia-Ucrania puede ser el punto ahí, el talón. Ahora, hoy día, después del atentado a Trump, que casi le cuesta la vida, Sí. el porcentaje de aprobación de Trump está pero disparadísimo. ¿Podría ser hoy el próximo presidente? Sí. Yo creo que sí. Ahora hay que acordarse que Trump, si mal no recuerdo, tiene 78 años. 78. 78 Sí. años. Tiene un vicepresidente de 39. Sí, pues. Y yo creo que Vance tiene el perfil para proyectarse como futuro presidente de Estados Unidos. Que yo entiendo que es lo que siempre hacen Claro. o procuran hacer los candidatos, pues que su vicepresidente sea el que se luzca, que es lo que los demócratas intentaron hacer con la Kamala Harris, Claro. pero no resultó, porque la No. Kamala es tonta como puerta, entonces no resultó con ella, por algo no es la candidata, y sigue Biden, Así es. hasta ahora. Oye, agreguemos un poco de la vida familiar de James David Vance. Él es casado con una hija de inmigrantes indios. Sí, Y esta señora, muy buena moza por lo demás, Usha Chilukuri. Como dije, yo la vi ayer en la televisión. Sí, es una persona Sí. muy ponderada, muy Bien, sí, normal, exacto. muy normal, digamos, no es Gringolandia. Sí, abogado perdón, igual que él. pero lógico. Exactamente. Y con 3 hijos, es decir, y me llamó la atención porque no vi la película completa, pero hay una referencia permanente hacia la familia, hacia la importancia de la familia. Yo no lo he Que visto. en realidad la familia de Vance era bastante disfuncional, pero a pesar de todo, dice, lo importante es la familia, con sus virtudes y sus defectos. Claro. Es decir, el peso de la sangre, muy, muy importante para este hombre. Por eso hay un minuto, pero yo no he visto la película, pero ahí hay un tema que echa abajo teorías. O sea, se dice, la persona que viene de una familia disfuncional va a formar una familia disfuncional. Falso. No, pues, exactamente. La persona que viene de una familia disfuncional, terrible, como la de él, y tantos otros casos más que también conocemos nosotros, no va a formar una familia disfuncional si es ayudada, es apoyada por la gente. De ahí entonces la importancia de este discurso nuestro de siempre, la solidaridad, el apoyo, no el buenismo, pero sí el apoyo, sobre todo a la gente que lo necesita, darle las herramientas para que con las herramientas en la mano vuele. Y el caso de él, su familia lo de él fue terrible, pero salió adelante, pues. Oye, repito el nombre de la película porque realmente la recomiendo. Sí, yo no la he visto, también tengo estimados auditores, se llama Hillbilly, Hillbilly. Hillilly, Hillbilly, una elegía rural. Si uno pone elegía rural va a aparecer rápidamente. Pero es una película que enseña mucho y muestra la resiliencia, el carácter, el empuje y la fortaleza de este, ojalá, futuro vicepresidente de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa allá. Así es, pues. Las elecciones son en noviembre. En noviembre. Vamos a estar saliendo nosotras de nuestras convulsionadas y curiosas elecciones de octubre y vamos a... Creo que son el 5 de noviembre, si no me equivoco. Por ahí, pero Bueno. los primeros días. Oye, pero aterricemos un poco en Chile y hablemos un poco de la violencia. En primer lugar, yo quiero
no destacar, sino que voy a nombrar esta protesta que hubo de los estudiantes en el metro, en que nuevamente partieron evadiendo. Oh, pero si el director del metro era de esas ideas, pues, ¿por qué no van a evadir? Porque el pasaje subiría 10 pesos, sí, pero no para los estudiantes. No. Entonces aquí hay alguien detrás metiendo mano en este tema, y esas son las personas a las cuales tenemos que identificar, porque esas son las personas que están asusando a estos estudiantes que no tienen motivo. Y además, curiosamente, este acampe que hay en la Universidad de Chile... Se acabó el acampe. No sé si se acabó, pero se va a acabar porque vienen las vacaciones. Sí, pero yo creo que se acaba por otras cosas. Se les debe haber acabado el copete, la droga y el 1, 2, 3 momiaes de tirar y abrazarse. Yo creo que eso se les acabó. Bueno, seguramente. Y además no sé qué lograron. No se cansan nada. No sé qué lograron, qué convenio se acabó con Israel. Uno, porque era antiquísimo, con la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero esa porque hace 20 años que no estaba medio muerto. ¿Qué más? Bueno, tenemos el tema de la ya hablamos de la violencia criminal con la cantidad de muertos, 16 si no me equivoco, fue el fin de semana, mucho. Pero en el sur, disparo a un agricultor en Perquenco. Extorsión a faenas forestales y ataques incendiarios a dos camiones, es decir, en la ruta 5, no estamos hablando en la ruta Cañete con no, la ruta 5, es decir, esto, ¿por qué? Por la sencilla razón de que las Fuerzas Armadas y Carabineros están amarrados, no pueden actuar y nuevamente no tienen la iniciativa. No. Y en la guerrilla, en la guerra rural, en la guerra de este tipo de enfrentamiento, tener la iniciativa es fundamental. Pero de tener la iniciativa significa tener información, que yo creo que la tienen, y lo que no tienen es la voluntad política para actuar. O sea, no hay apoyo. Y vamos a seguir ahí, el gobierno, no sé, por toda esta gente que muere, toda esta gente perjudicada, lo considerarán daño colateral. Es decir, como están muy lejos de Santiago, como que no se siente mucho y como que da lo mismo. Y cuando llegamos a una postura en que el gobierno le da exactamente lo mismo, la gente que muere, la verdad que queda, digamos, para el resto. Es que tengo idea que no es solamente a este gobierno al que no le importa nada, poco le importó a un par de gobiernos anteriores todo lo que estaba sucediendo en la zona sur, porque esto no es de ahora, ¿sí? Esto tiene un arrastre. Lo que pasa es que se incentiva con un grupo de señores dirigentes que hablaban del Gualmapu y territorio liberado. Naturalmente, las guerrillas pueden sentirse confiadas con gente así. Incluyendo nuestro presidente. No sé, yo a él me refiero, precisamente a él. Pero es que además hay otro tema, yo creo que la ciudadanía se duerme. El 27 de abril mataron a 3 carabineros y se acabó la conmoción. Se acabó la conmoción, ya no hay tristeza, no pasa nada. Yo no quiero decir si no está pasando nada con la investigación del Ministerio Público, porque no me consta, no tengo antecedentes, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se murieron y los quemaron y eso fue todo? La gente de esa zona sufre la violencia todos los días, está amedrentada todos los días. Claro, en Santiago no pasa eso, pasan otras cosas. Pero ¿cómo vamos a olvidar? Pero si yo insisto en esto, si a nosotros, si Claudio quiere ir un día, hoy quiero ir a Tirúa, no puede ir a Tirúa, pues. Ni a Cañete, ni a Contulmo, ni a Puerto Choque, no puede ir. ¿Por qué? Porque es un chileno que no puede, tiene que pedir autorización para entrar. ¿Pero qué es eso? Siempre ha habido lugares en todo el mundo donde uno sabe que es relativamente peligroso andar en la noche, sí, lógico, ya, punto. Eso siempre pasó en Chile. Pero esto que está pasando en la zona sur no era así. Y es un mono distinto al de la frontera norte. Y es un mono distinto a los asesinatos que hay en el centro de Chile. La zona sur de Chile está no hay Estado de Derecho. ¿Y esto no es Chile? Exactamente. Pues esto no es Mali, si lo estábamos hablando antes, esto no es Mali, esto no es la República Democrática del Congo, que con profundo respeto a los congoleños, pero de la verdad que esto es otra cosa. Chile es un país que tiene una historia republicana importante, es un país que desde 1810 partió por un sendero que tenía por objeto precisamente ser en algún minuto una república. Ha tenido buenos legisladores, ha tenido buenos ensayos constitucionales, buenas constituciones, buenas instituciones y tenemos una zona donde no se puede entrar ni circular. Alguien me dirá, bueno, yo voy a Huilo Huilo. Sí, claro, a Huilo Huilo. Claro. Y voy a Pucón.
Y bonita la cosa, porque eso es lo que de repente la gente del centro dice, con una patochada terrible. Pero si uno se mete por los caminos de la costa, efectivamente es muy peligroso, cosa que no sucedía hace 19 años atrás. Pues. Y me consta, porque esa zona la recorrí solo. Claro, y sin problema, con ¿no? mi señora sin ningún problema. Bueno, ahora no se puede. Sabíamos que había problemas por ahí, pero la verdad que manejando yo, o sea, no... No, pero ahora no. Entonces, aquí a la gente del centro estas cuestiones se les olvidan, porque además como en Chile se legisla, se decide el destino de Chile en la moneda y en un par de cuadras, no solamente ahora, pues, sí. en la moneda y en un par de cuadras, que no en este Parlamento, porque las decisiones de este Parlamento para el público las hacen aquí, las deciden acá, pero la verdad es que las deciden en Santiago. Esta gente ni se inmuta, nada, les da lo mismo. Entonces, no, lo que hemos comentado también otras veces con respecto a los muertos de los incendios. Claro. Se murieron 135 personas y como si lloviera. ¿Y? No. Oye, y otro tema que también me llamó la atención fueron las declaraciones del recientemente galardonado Premio Nacional de Arquitectura. Ah, sí. De que él consideraba que las tomas eran legítimas. Sí. La verdad que me llama mucho la atención. No lo son. No sé, la verdad que es una... No lo son. No. Bueno, yo creo que gente como esa, muy galardonados serán muy buenos arquitectos, todo lo que tú quieras, pero eso causa un daño al país realmente increíble, porque valida la violencia y valida la usurpación, que es absolutamente contrario a lo que es propiedad privada. Entonces este caballero, yo no sé dónde deberá vivir, una casa estupenda en Santiago. La Besa debe vivir. Seguramente. Lógico. Bueno, pero la verdad me llamó mucho la atención. Es que además la toma, eso es antijurídica. Absolutamente. Pues claro. Y de una casa pobre, de una casa rica. Eso es una cuestión de antiderecho, totalmente contrario al derecho. Cuando uno empieza a hablar de tomas legítimas e ilegítimas, ya estamos mal. No, por supuesto, no hay. Las tomas no son ni legítimas ni legítimas, son tomas. Ni pacíficas ni violentas, no hay, no, es un delito, nada más. Bueno, parece que nos tenemos que ir. Así dice don Claudio, pero llegó atrasado, así que podríamos tomar. ¿Cuánto llegó? ¿Unos 3 minutos atrasados? 5. 10. Bueno, estimados auditores, debemos abandonar el aire. Tenemos que cortar nuestra transmisión, en el cual estaba muy, muy entretenido conversando de todos estos temas. Y será hasta un próximo miércoles. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra lealtad, por vuestra audición. Y será hasta una semana más. Sí, será hasta el próximo miércoles. Y disculpa si es que uno de repente se le va un poco el lenguaje. Buena tarde. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.